Bienvenidos y gracias una vez más por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico. Seguimos en el Evangelio de Marcos y en esta ocasión vamos a abordar un pasaje que encontramos en el capítulo 14, los versículos 66 al 72, que tienen que ver con la negación del apóstol Pedro. Y es un texto que nos va a introducir a un tema que realmente es importante para cada uno de nosotros, porque trata acerca del pecado en el creyente y qué hacer, cómo solucionarlo, cuál es el proceso para ser restaurados. Y de todo eso tenemos que hablar en esta sesión. Pienso que es un tema importante, muy práctico para cada uno de nosotros. Pero antes de nada vamos a comenzar leyendo esta porción bíblica y tomando detalle de cada una de las cosas que aquí se dice para luego tener algunos comentarios en este pasaje. Vamos entonces a leerlo, Marcos capítulo 14, versículo 66. Dice así: Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: No le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Bueno, lo que nos encontramos aquí, visto en el contexto, es un paréntesis, porque el Señor Jesucristo ha sido interrogado en el pasaje anterior por el concilio judío y en el siguiente pasaje veremos que es interrogado por Pilato, el gobernador romano. Y en medio de esto, ya digo, es un paréntesis lo que nos encontramos con la negación del apóstol Pedro. Y el contraste es absoluto, es total. Frente a la valentía del Señor Jesucristo confesando ante el concilio judío que él era el Mesías, el Hijo del Bendito, ahora nos encontramos a Pedro cobarde, negando su relación con el Señor Jesucristo. El contraste, como digo, es muy fuerte. Y a veces nos preguntamos, porque no solamente es Pedro que a veces se avergüenza del Señor, también a veces los creyentes lo hacemos. ¿Qué pasaría? Es algo imposible, pero ¿qué pasaría si el Señor se avergonzara de nosotros? Al fin y al cabo, Él sí que tiene razones para avergonzarse de nosotros. Somos tan débiles, fracasamos tantas veces, somos pecadores. No hay razón para avergonzarnos del Señor, pero Él de nosotros, por supuesto que las tiene, y muchas, si las no le haría falta buscar mucho. Pero esto aún enfatiza más, aún pone más la carga en el hecho de que es increíble que como hombres, como creyentes, después de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, de quién es Él, de su valentía, de su valor, nosotros nos avergoncemos de Él. Es triste, pero así ocurre algunas veces. Y es verdad, todos le hemos fallado al Señor muchas veces, pero Él nunca llega a avergonzarse de nosotros. Ahora, no nos gusta que los demás sepan que fracasamos. Esto es algo que a nadie le agrada, que los demás sepan que no hemos llegado a la meta que nos habíamos propuesto, que hemos fallado en tal o cual cosa, que hemos pecado, que hemos hecho algo que está mal. Y sin embargo aquí en Marcos y en los otros 3 evangelios también tenemos la negación de Pedro. Un pecado que ha sido conocido por generaciones y generaciones, por millones de personas, público, como ningún otro pecado, en los 4 evangelios. Pues podría ser algo sin duda bastante vergonzoso y humillante para el apóstol Pedro.
Pero hay que tener en cuenta que él mismo fue el primero en contar esta historia y en publicarla, porque como ya hemos mencionado en muchas otras ocasiones, Marcos escribe su evangelio dirigido por el mismo apóstol Pedro, y aquí en este evangelio él mismo lo relata, probablemente el primer evangelio en ser escrito. Así que los otros apóstoles simplemente, los otros escritores bíblicos simplemente se hicieron eco de esto mismo. Ahora, ¿por qué hacer público un fracaso tan vergonzoso? ¿Qué propósito podría tener Pedro en todo esto? Bueno, pues sin duda es porque él sabía que aquí había lecciones muy importantes que él había aprendido y que aunque fuera para vergüenza suya, pues quería compartir también con otros. Y a nosotros nos viene bien que estas cosas sean así, porque a veces leemos biografías de hombres de Dios o de otras personas y exaltan tanto a las personas que parecen impecables, que parecen héroes de película. Pero la Biblia no es un libro así, la Biblia no es un libro que esconde las fallas, las cosas que están mal, los capítulos oscuros de la vida de las personas, para contarnos únicamente las cosas bellas y bonitas que han hecho. La Biblia es un libro muy realista, que habla de las luces y de las sombras de los hombres, que explica las grandes virtudes y las grandes cosas que hombres del pasado hicieron, pero también sus fracasos. Y digo que esto es interesante porque esto es lo que hace la Biblia un libro útil para nosotros. A nosotros de nada nos serviría mirar la biografía del apóstol Pedro y ver un hombre exento de fallos, de fracasos, cuando nuestra propia vida está tan llena de ellos. ¿De qué nos serviría un hombre así? Sería tan lejano a nosotros, su experiencia sería tan ajena a la nuestra. Pero viendo un hombre con total realismo, con sus problemas, con sus virtudes y sus fallos, pues considerando su propia vida, sus propias experiencias, también nos son útiles a nosotros. Y sin duda esto era lo que Pedro quería. Pedro quería compartir esto, aunque supusiera inicialmente pues una vergüenza para él, pero quería hacerlo porque sabía que sería útil también para nosotros. Ahora, en cuanto al texto, pues lo primero que tenemos que notar es que Pedro estaba, sin lugar a dudas, en el lugar equivocado. Ustedes recuerdan que cuando el Señor Jesucristo fue arrestado, en aquellos momentos, pues Pedro sacó una espada e hirió nada más y nada menos que al siervo del sumo sacerdote, un tal Malco. Fue herido, el siervo del sumo sacerdote. Así que después de eso, bueno, el Señor lo solucionó todo inmediatamente, restauró aquello y no había rastro de que hubiera ocurrido nada. Pero a lo que voy, después de haber herido al siervo del sumo sacerdote, el último lugar donde nos imaginaríamos que Pedro iba a estar sería en la casa, en el patio del sumo sacerdote, rodeado de los siervos del sumo sacerdote. Es increíble, pero para sorpresa nuestra, allí estaba él, allí estaba el apóstol Pedro. Y no hay que negar que llegó muy lejos, tal vez podríamos decir que incluso más lejos que cualquiera de los otros apóstoles, en su seguimiento del Señor Jesucristo. Ahora, podríamos pensar que lo hizo por lealtad, pero sin embargo el Señor le había dicho que en esos momentos no le podía seguir. Ahora no me puede seguir, le dijo el Señor, lo recoge el evangelista Juan en el capítulo 13, versículo 36 y 37. Por lo tanto, si el Señor Jesucristo le dijo, ahora no me puede seguir, y él le siguió, no debemos ver en ello un acto de lealtad, de grandeza, sino un acto de desobediencia, evidentemente. Aunque fuera con las mejores intenciones, pero de desobediencia, no de lealtad. Y el Señor no lo premia y las consecuencias son inevitables cada vez que desobedecemos su voluntad. Ahora, una vez que estaba allá adentro, pues Pedro se acercó a los alguaciles, a los siervos del sumo sacerdote, aquellos que seguramente habían formado parte de aquella cuadrilla que había ido a arrestar al Señor Jesucristo y que ahora se estaban calentando en aquel fuego durante la noche en el patio del sumo sacerdote. Y se mezcló con ellos como si fuera uno de ellos. Y ese fue sin duda el primer paso hacia su negación. Y los creyentes sabemos que esto es así porque a nosotros también muchas veces nos pasa esto mismo, que nos acercamos demasiado al mundo, que queremos ser como ellos, parecernos a ellos.
no queremos dar la nota, decimos aquí en España, no queremos parecer diferentes, para que de esa manera evitar que hablen mal de nosotros, que nos ridiculicen porque somos creyentes, porque todavía estamos creyendo en estas cosas que ellos se sienten muy modernos y han descartado desde hace muchos años. Pues para que no nos ridiculicen, nos acercamos con la intención de que no se note la diferencia. A veces luego lo justificamos diciendo, bueno, es para acercarnos a ellos, para predicarles el Evangelio. Pero en el momento en que nos hemos acercado a ellos y nos parecemos a ellos, hemos dejado de ser sal del mundo y luz del mundo. Hemos perdido el valor que nos da el Evangelio de Cristo. Nos hemos hecho como ellos. No tenemos autoridad para predicarles ya el Evangelio. Entonces este fue el primer paso de Pedro. El primer paso, bueno, uno de los pasos equivocados de Pedro. Entrar hasta allí y juntarse con aquellas compañías. Luego, inevitablemente, como era de esperar, pues vino la negación. Y porque una criada de allí del sumo sacerdote, pues se dio cuenta de que era uno de los discípulos del Señor y empezó a acusarle y le seguía por el patio cuando él intentaba esquivarla, pero le seguía. Empezó a resultar bastante molesta y estaba poniendo en graves problemas al apóstol Pedro. De repente Pedro había descubierto que se había acercado al fuego a calentarse y estaba empezando a quemarse. Empezaban los problemas para él. ¿Cómo salir de una situación en la que él nunca debería de haberse metido? Pues difícil, muy difícil, muy difícil. Una vez que ya estamos dentro de ese problema es muy difícil, yo diría que imposible salir airosos de una situación así. Y a Pedro pues le pasó eso y el terror empezó a apoderarse de él. Se sintió encerrado y cedió cobardemente. Y empezó a negar que conocía al Maestro, al Señor. Y lo negaba con los peores juramentos, con los juramentos más fuertes que podía hacer. Que tal o cual maldición caiga sobre mí si estoy diciendo una mentira. Yo no conozco a ese hombre. Qué barbaridad. ¿Dónde había quedado esos alardes de valentía, de fidelidad, de lealtad del apóstol? Yo te seguiré aunque me cueste la vida. ¿Dónde habían quedado todo eso? De repente el apóstol se desmorona. Y para ello no fue necesario un interrogatorio cruel con las más sofisticadas torturas. No, simplemente una mujer, una criada, que le estaba haciendo preguntas incómodas. Eso fue lo único que hizo falta para que él lo negara. ¿Y cómo podía el apóstol Pedro negar que conocía al Señor? ¿Cómo podía hacer tal cosa? Si llevaba 3 años con él, acompañándole, si los mejores momentos, sin lugar a dudas, de su vida habían sido desde que conocía al Señor y estaba con él. ¿Cómo decir que no conocía al Señor cuando había estado en su casa? Cuando allí mismo había sanado a su suegra, cuando había utilizado el Señor su propia barca como púlpito para pescar, si les había acompañado en la pesca, si había calmado las tempestades cuando estaban en medio de la tormenta en el barco. ¿Cómo podía decir que no le conocía si le había elegido como uno de sus 12 apóstoles, si lo había enviado a predicar? Si lo vio transfigurarse en el monte de la transfiguración, si le había librado de ahogarse cuando en medio de aquella tempestad vio al Señor andando sobre el agua. Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y empezó a hundirse en un momento y el Señor lo rescató. ¿Cómo podía decir que no lo conocía si habían vivido juntos tiempo y habían disfrutado? Pedro había disfrutado con el Señor lo inimaginable. Pues así fue, así fue. En otros momentos, pues seguir al Señor cuando gozaba de esa admiración, de ese prestigio entre las personas, pues era algo que al mismo apóstol y a los otros pues les aportaba esa posición de prestigio, de reconocimiento. Pero ahora que el Señor Jesucristo era abandonado y despreciado por todos, la cosa cambiaba drásticamente. Acercarse demasiado al Señor complicaba la vida. Había que pagar un alto precio. Y tal vez, pensando en obtener algunos beneficios temporales, librarse de esas incomodidades, pues Pedro optó por el camino aparentemente más fácil, que a la larga es el más costoso, el camino de negar al Señor Jesucristo. No le conozco, dijo. Terrible. Y lo dijo por 3 veces.
Con esto el apóstol tuvo que descubrir que él era mucho más débil de lo que realmente él pensaba de sí mismo. Ya hemos dicho que antes había dicho, yo Señor te seguiré a donde haga falta, al precio que sea. Y ahora estaba descubriendo que era mucho más débil de lo que él se imaginaba. También nosotros, qué duda cabe, tantas veces somos inclinados a pensar que tenemos más capacidades, que somos más de lo que realmente somos, que somos más fuertes frente a la tentación de lo que realmente imaginamos. Y es real. Pues lo que Pedro tuvo que aprender es lo que también muy dolorosamente hemos tenido que aprender muchos de nosotros, que la naturaleza caída del ser humano es mala y es débil, y aun en los mejores hombres es igual de mala e igual de débil. Y si no vigilamos, si no nos cuidamos, pues la ocasión de caer está a la puerta. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, en 1 Corintios 10:12, dice, si alguno está firme, pues mire que no caiga. Hay siempre ese peligro de pensar que estamos libres de peligros, y entonces es cuando realmente estamos dentro del problema. Ahora, ¿cuál fue el proceso en la caída del apóstol Pedro? Porque hay que decir que esto no ocurrió de forma instantánea, sin ningún preámbulo, porque sí, no ocurrió así. Al final, la negación de Pedro desembocó allí, pero de antemano había navegado por aguas que no tendría que haber navegado. ¿Cuál fue este proceso? Que para nosotros es muy útil, porque nos advierte de qué pasos tenemos que evitar para no llegar al mismo fin. La primera cuestión, como acabo de mencionar, es una confianza excesiva en sí mismo. Pedro lo había dicho, Señor, yo te seguiré donde haga falta. Y el Señor le dijo, Pedro, me vas a negar. Señor, estás equivocado. Una confianza excesiva en sí mismo. Una falta de vigilancia en oración. Quedaos conmigo y orad. Velad y orad, les dijo mientras el Señor oraba en Getsemaní. Y él tampoco hizo caso, se quedó dormido. Tampoco se dio cuenta de la naturaleza, no entendió la naturaleza de la batalla. Era una batalla espiritual en la que estaba inmerso y él pensaba que las cosas se solucionaban con la violencia, con las armas, y también en esto se equivocó. Estaban sin el Señor esas horas. El Señor había sido apresado y ellos habían huido, y tenían que recordar, y Pedro tampoco lo recordó, aquella frase que había escuchado horas antes en el aposento alto, que Juan recoge en el capítulo 18. Apartados de mí, nada podéis hacer. Y Pedro ahora mismo no estaba con el Señor, ni estaba físicamente con el Señor porque el Señor había sido arrestado, ni estaba en la comunión con el Señor, porque estaba desobedeciendo al Señor, se había metido en un sitio donde no se tenía que haber metido. Este es el último punto, se había mezclado con los enemigos de Cristo. Y eso ya estamos en la rampa, ya embalados a toda velocidad para caer en el pecado, ya no hay solución. Este fue el problema. ¿Cómo llegó Pedro allí? No fue algo instantáneo. Lo mismo que con nosotros, muchas veces pecamos y decimos, ¿cómo he podido yo hacer esto? No es un hombre que es infiel a su mujer, no es que surge de la noche a la mañana. Previamente han pasado cosas en su mente, en sus hábitos, en su conducta, y al final desemboca en ciertas cosas. Y lo mismo ocurre en muchos otros pecados. Tenemos que cuidar de nosotros mismos, no podemos jugar con el pecado ni pensar que somos lo que no somos. Tenemos que hacer caso a la palabra del Señor. Ahora, es verdad que Pedro mintió en cuanto a esto y negó al Señor. Sí que conocía al Señor. Ahora, aquí hay algo, no obstante, muy interesante en cuanto a Pedro, y es su arrepentimiento. Y, bueno, pues fue algo doloroso descubrir que había fracasado estrepitosamente, y mientras el gallo cantaba la segunda vez, él terminaba de negarle por tercera vez al Señor, tal como el mismo Señor le había anunciado. Y entonces ahora Pedro recordó las palabras del Señor.
Y no solamente eso, sino que nos dice Lucas 22 que en el versículo 61, que el Señor en ese momento salió de la sala donde estaba siendo juzgado por el sumo sacerdote para ser llevado donde estaba Pilato. Y entonces el Señor atraviesa por el patio donde también estaba Pedro, y en un instante sus miradas se entrecruzan. Y Pedro entonces siente toda la vergüenza de su fracaso. Terrible. Y entonces dice el pasaje que pensando en esto lloraba, nos dice el versículo 72, que los que entienden la lengua original dicen que cuando contaba esta historia, que seguramente Marcos recogió aquí después de habérsela oído a Pedro muchas veces, pensando en esto lloraba, probablemente porque cada vez que la contaba volvía a llorar. Esta seguramente sea la idea. Le dolía tanto lo que había hecho. Sintió su fracaso y lloraba. Lloraba atormentado seguramente por esos amargos remordimientos que le producía lo que había hecho. ¿Cómo podía haber negado al Señor? ¿Cómo podía haber correspondido al amor del Señor y a la amistad del Señor de esa forma tan despreciable como lo acababa de hacer, negando que le conocía? Y no solamente eso, quizás empezaba a pensar, ¿y qué dirían los demás discípulos de él? Que se había envalentonado hacía unas horas, y había asegurado y los había menospreciado. Estos puede ser, pero yo no. ¿Qué pensarían de él? Bueno, fue duro, fue muy duro para el apóstol Pedro. Fue una humillación realmente muy dolorosa, pero al mismo tiempo muy necesaria. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque él en primer lugar no había querido tener en cuenta la palabra del Señor. El Señor se lo había advertido y él le había dicho, Señor, tú estás equivocado, tu palabra está equivocada. Y entonces Pedro tuvo que descubrir que quien estaba equivocado era él y que la palabra de Dios es fiel, es exacta, no se equivoca. Y qué bueno sería que nosotros escucháramos la palabra de Dios y obedeciéramos sin la necesidad de poner a prueba a Dios y de ver, que obedeciéramos, que leyéramos y obedeciéramos. Pero a veces Dios nos deja, una vez que nos lo ha dicho y que no hemos querido hacer caso, nos deja. Estoy pensando ahora en estos jóvenes, chicos, chicas, que a veces pues encuentran una persona en el mundo que no es creyente y se enamoran de ella, de esa persona, y se quieren casar con ella. Y vienen a los pastores y les dicen, es que me quiero casar con fulanito tal, pero es que no es creyente. Y la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Bueno, pero yo voy a estar con él, voy a estar orando por él, y al final se va a convertir. Y pasan los años y la persona con la que se han casado no se ha convertido, y lo único que ha conseguido ha sido enfriar y apartar del Señor en muchas ocasiones a la persona. Y al cabo de los años vuelven y dicen, si es que vuelven, ay, es verdad, la palabra de Dios lo decía y yo no quise hacer caso, ahora lo lamento. Pero piensan que no, que con ellos va a ser diferente, que la palabra de Dios con ellos se va a equivocar. Bueno, es verdad, hay casos en que la persona se convierte, pero eso no justifica la deslealtad y la desobediencia a la palabra de Dios. Pero son los menos, hay que advertir esto. Y a veces el Señor nos deja seguir nuestra propia suerte, que la hemos decidido nosotros desobedeciendo y desoyendo la palabra del Señor. Pero, como decía, hay algo positivo en Pedro en todo esto, y es que él rápidamente se arrepiente. Esto es una virtud, algo buenísimo, buenísimo, que no sé cómo enfatizar lo suficiente para que ustedes me entiendan. Dice que saliendo fuera lloró amargamente. Y estas eran lágrimas inmediatamente, no espero más. Pero eran lágrimas auténticas, genuinas, de sentir la vergüenza de su pecado, de sentir la gravedad de lo que había hecho. Esto es un detalle que, dicho sea de paso, es interesante tener en cuenta. Ahora hay tantas personas que dicen, yo me convierto, yo me arrepiento, y lo dicen alegremente sin pensar en nada más. Cuando el verdadero arrepentimiento conlleva esa carga por el pecado cometido contra Dios.
el dolor por los pecados, por las ofensas contra Dios. Claro, esos arrepentimientos tan superficiales, que nunca hay ni la más mínima carga aparente de dolor por el pecado, pues se esfuman, se evaporan tan rápidamente como llegaron. Pues es que no hay vida realmente, ¿no? La verdadera conversión debe de ser producida por el arrepentimiento y la fe, pero un arrepentimiento que tome en cuenta la gravedad del pecado. En tanto que eso no es así, pues puede que luego no haya una auténtica conversión. Pero Pedro, claro, era diferente. Él sí que sentía ese profundo sentimiento de vergüenza. Y por eso dice que buscó la oscuridad de la noche. Se escondía. La vergüenza. La vergüenza que sentimos cuando pecamos contra el Señor. La vergüenza, ocultarnos del Señor, ocultarnos de las personas. Apartarnos, nos da vergüenza. De alguna manera también pensamos, bueno, yo me escondo, no voy al Señor, me escondo porque lo que he hecho. Tal vez en la confianza de que, bueno, pues el tiempo lo borra todo y todo volverá a la normalidad porque sí. Eso es falso, es una mentira. El tiempo no borra, el tiempo puede que algunas cosas nos olvidemos, pero solucionar y arreglar por sí solo no soluciona nada. Y es peligroso ese momento, cuando nos apartamos buscando la oscuridad y no pensando en lo que hemos hecho y buscar acercarnos al Señor. Es un tiempo peligrosísimo, porque cuando se rompe la comunión con el Señor, si inmediatamente no nos acercamos al Señor, pues es el tiempo en que el diablo aprovecha para venir con nuevas tentaciones en un momento en que estamos caídos y débiles. Por eso Pedro hizo algo bueno, que fue llorar por su pecado inmediatamente. No creo que buscara la noche, como digo, por esconderse y por no dar la cara al Señor, sino porque quería seguramente estar a solas con el Señor reconociendo su propio pecado. Y aquí qué importante es conocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Es fundamental. En este sentido, permítanme que les explique en cuanto a mi propia experiencia. Yo me convertí muy joven, ya les he dicho otras veces, con 15 años, y era un creyente raro. Bueno, eso creí yo siempre, porque el primer libro que yo estudié de la Biblia fue el libro de Hebreos, que seguramente muchos creyentes lo estudiarán al final o a veces ni lo estudiarán. Un libro dificilísimo. Yo leía y releía y no entendía prácticamente nada. Buscaba ayuda en otros que poco a poco fui entendiendo. De tanto leerlo, creo que casi me aprendí de memoria Hebreos en aquel tiempo. Y ahí aprendí algo fundamental para mi vida, que me ha salvado de tantas y tantas cosas a lo largo de toda mi carrera cristiana. Y es que allí es donde yo descubrí en Hebreos, en la epístola a los Hebreos, que Cristo es mi sumo sacerdote, que está en los cielos, que intercede por mí. Y yo tenía la tendencia, hasta que descubrí estas cosas, que cuando yo pecaba me encerraba en mi habitación, apagaba, bajaba la persiana, apagaba las luces, yo entraba en depresión y me hundía en la miseria. Me sentía avergonzado de mí mismo con el Señor y dejaba pasar, no leía, no oraba, tan avergonzado como yo estaba. Y entonces, a partir de leer y de estudiar Hebreos, descubrí que Cristo es mi sumo sacerdote, que siempre me está esperando, que siempre intercede por mí. Y a partir de ese tiempo, cada vez aprendí, y lo he practicado siempre, que cada vez que yo peco y soy consciente de que he pecado, inmediatamente, no dejo pasar más tiempo, inmediatamente voy al Señor, muchas veces con lágrimas, y le pido perdón por mis pecados. Y Él me restaura, y Él me perdona. Y eso evita que yo caiga en otras cosas peores. Qué importante es entender que Cristo es nuestro sumo sacerdote, la labor que Él hace intercediendo ante el Padre por nosotros, enseñándonos, perdonándonos, guiándonos hacia nuevos caminos que nos aparten de las malas sendas del pecado. Así fue con el apóstol Pedro. Él pecó, pero se arrepintió. Ahora, tenía que venir todavía la restauración de Pedro.
Y esto no siempre ocurre en el mismo instante en que somos perdonados. El perdón es inmediato, en el mismo instante en que pedimos perdón al Señor y nos arrepentimos, en ese mismo instante el Señor nos perdona. Pero la restauración es un proceso más lento y puede llevar su tiempo. ¿Por qué? Porque la restauración implica otras cosas, no solamente perdonarnos, sino también implica restaurarnos nuevamente a una posición pues, de ministerio, de lo que sea, y, muy importante también, prevenir que podamos volver otra vez a caer en las mismas cosas, en pecados similares. ¿Cómo se produce esta cuestión entonces de la restauración? Pues la primera cosa, Pedro tuvo que aprender que el Señor Jesucristo tenía la razón, y que Él estaba equivocado. Que lo que el Señor Jesucristo había anunciado se había cumplido y lo que Pedro había dicho había fracasado. Se acordó de las palabras del Señor, que le dijo, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Así que la primera cuestión en este proceso de restauración para evitar volver a caer en lo mismo, pues Pedro tendría que tener en cuenta una cosa fundamental. No te fíes de tus propias percepciones, de tus propias opiniones, no seas sabio en tu propia opinión, como dice Proverbios, y fíate en todo momento de la palabra del Señor, y eso te librará de cosas malas. Confía en la palabra y no te fíes en tus propias percepciones y en tus sentimientos y en tu foro interior. No lo busques, búscalo en la palabra. Luego, también la confianza en la palabra del Señor es lo que no solamente nos libra de volver a caer en lo mismo, sino que también nos lleva a la restauración. Recordemos lo que había dicho el Señor, y Pedro lo había escuchado, porque se lo dijo a él, en Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Simón, Simón, dijo el Señor, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto Pedro seguro que estaba recordando, igual que recordaba lo que el Señor le había anunciado de su caída, pues pensaría también en esto, en toda esa labor intercesora de Cristo como sumo sacerdote. Yo he rogado que tu fe no falte. Pero también este anuncio del Señor a Pedro. Después dice, confirma a tus hermanos. El Señor conocía la caída del apóstol Pedro y sin embargo, pues estaba pensando y ya estaba anunciándole que contaba con él, no obstante, seguía contando con él para el futuro. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Si Pedro confiaba en la palabra de Dios, de Cristo, pues tendría que encontrar un ánimo imparable en estas palabras. Es verdad, el Señor me conoce tal cual soy, pero sin embargo, a pesar de todo, Él tiene misericordia de mí y en su gracia sigue contando conmigo para seguir adelante en sus caminos. Y esto le libraría sin lugar a dudas de esa desesperación fatal, de no ver el camino por ninguna parte. La palabra del Señor que nos evita volver a caer, la palabra del Señor que nos sirve para ser restaurados. También Pedro tenía que aprender que a veces el Señor nos pone limitaciones y tenemos que respetar esas limitaciones. El Señor les había dicho, a donde yo voy, le había dicho a Pedro, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Es decir, limitaciones. Hay sitios, hay cosas que no podemos hacer en determinados momentos, porque el Señor no quiere que las hagamos. Hay limitaciones. No entender las limitaciones, pues implica meternos en problemas siempre, siempre. A veces el Señor nos prohíbe cosas, nos limita en cosas. No vayamos por ese camino. Otras veces el Señor da otros dones y ministerios que a nosotros no nos da. Empeñarnos en decir, yo voy a hacer lo mismo, cuando el Señor igual no nos ha dado los dones, ni nos ha hecho el llamamiento a hacer ese tipo de cosas,
pues nos va a llevar a meternos en un camino del que difícilmente vamos a salir bien parados. No debemos. Hay limitaciones, aceptemos las limitaciones. De todo tipo, ya sea en cosas que no debemos hacer, cosas que no debemos, sitios donde no debemos ir, compañías que no debemos de frecuentar, ministerios en los que no nos debemos de meter, sea lo que sea, reconozcamos y respetemos las limitaciones que el Señor nos pone. Ahora, era muy importante también que Pedro dejara que el Señor le restaurara. Y esta es otra de las cosas que hay que aprender, dejarnos restaurar. Cuando pecamos nos sentimos tan sucios por el pecado, tan culpables por lo que hemos hecho, que la tendencia natural de todos nosotros es apartarnos del Señor, pero tenemos que aprender a ser restaurados. Ya les conté en alguna ocasión, me parece que sí, de aquella visita que unos niños hicieron a una patinadora sobre hielo profesional que había ganado algunos premios muy importantes. Y la profesora llevaba a esos niños y al final de una demostración magnífica de patinaje artístico sobre hielo, bueno, pues la patinadora se acercó a los niños y la profesora les animó si alguno quería hacer alguna pregunta. Y una niña dijo, sí, yo quiero hacer una pregunta, ¿cómo aprendió usted a patinar así de bien? Y la patinadora dijo, aprendiendo a levantarme cada vez que me caía. Qué importante es esto, aprender a levantarnos cuando nos caemos. Eso implica dejarnos restaurar por el Señor, porque si no nos dejamos restaurar por el Señor, pues nos vamos a hundir y cada vez nos hundiremos más. Tenemos que aprender a ser restaurados, tenemos que aprender a levantarnos. Pero este proceso de restauración puede ser realmente muy doloroso. Miramos al apóstol Pedro, el Señor resucitó después de haber muerto, todos estos incidentes que tenemos en las secciones siguientes, y el Señor se apareció varias veces al apóstol Pedro y a los otros discípulos, pero había algo dentro de Pedro que no acababa de cuajar, él no se sentía en paz con el Señor. El Señor le había perdonado, pero él sentía algo muy fuerte, muy duro dentro de sí mismo que le impedía mantener esa relación fluida que siempre había tenido con el Señor. De tal manera que en un momento determinado él se siente desanimado. Lo encontramos en Juan, en el capítulo 21, versículo 3. Y dice, yo me imagino el tono, yo me voy a pescar. Como queriendo decir, yo no valgo para esto. Yo no estoy hecho para el ministerio, yo no estoy hecho para ser un cristiano, yo no valgo para nada. Yo soy un fracaso, soy una decepción de hombre. No sé si Pedro lo dijo, pero seguramente usted y yo lo hemos dicho más de una vez. Y en realidad él se volvió a pescar, que era como volver al comienzo de su relación con el Señor. Ustedes recuerdan que cuando el Señor le llamó, dice que dejando las redes le siguieron. Es decir, él había abandonado la pesca para ser un discípulo, un seguidor, un apóstol más tarde del Señor. Pero ahora él dice, echa por la borda todo eso y dice, yo no valgo para esto, me voy a pescar. Al principio había dejado las redes para seguir al Señor, ahora se olvida de todo y dice, yo me voy a pescar. Pues era doloroso su fracaso, no acababa de ser restaurado. Y el Señor comienza esa restauración, va a ser el Señor el que le busque. Y ese proceso lo tendríamos que ver allí en ese pasaje donde he mencionado en Juan en el capítulo 21. El Señor se aparece después de que habían ido a pescar y no habían pescado nada en toda la noche. El Señor se les vuelve a aparecer en la orilla al amanecer. Y bueno, pues en fin, les dice varias cosas y hacen una pesca extraordinaria. Pedro se da cuenta que es el Señor y tal como él era impulsivo, se quita la ropa, se tira al agua y sale en busca del Señor que les estaba esperando en la orilla. Y ahí es donde empieza la restauración. ¿Qué se encuentra Pedro cuando llega a la orilla? Pues se encuentra al Señor y el Señor había preparado un fuego. Qué apetecible sería un fuego después de una noche infructuosa de trabajo. Y quizás era más o menos la misma hora que cuando Pedro había negado al Señor, también, ya casi amaneciendo, en un fuego. Allí había negado 3 veces al Señor y ahora el Señor le vuelve a conducir
a una escena que rápidamente él va a asociar como que tienen algo que ver. El fuego donde había negado al Señor, con el fuego donde ahora el Señor le va a preguntar por 3 veces, quizás en correspondencia con las 3 veces que había negado al Señor: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas más que estos? El Señor le lleva al comienzo, al mismo lugar, o a un sitio que le hace recordar aquel lugar donde habían comenzado sus fracasos. Hay que empezar allí. Hay que enfrentar la dura realidad de nuestros fracasos. Enfrentarnos con nuestro pecado, con nuestro pasado. Tantas y tantas veces lo hemos dejado aparcado porque no lo queríamos recordar. Pero eso es un lastre que nos va a impedir una y otra vez avanzar con rapidez, con fluidez en la comunión y en los caminos del Señor. Siempre es así. Podemos dejar pasar todo el tiempo que queramos, pero el Señor nos va a volver a llevar allí. ¿Recuerdan ustedes aquella otra historia en el Antiguo Testamento? Jacob. Jacob era un hombre que amaba al Señor y que amaba las bendiciones de Dios, pero a su manera, que su manera distaba muchísimo de ser la manera que Dios quería o que Dios le agradaba. Y en un momento determinado, pues se entera por medio de su madre que su padre Isaac va a bendecir a su otro hermano, a Esaú, que era el mayor, le iba a bendecir, la bendición que implicaba pues la primogenitura, todos aquellos derechos. Bueno, y la madre lo oye y automáticamente Jacob pues se presta a los planes mentirosos de la madre y se hace pasar por su hermano y arrebata a Esaú la bendición con mentiras. Isaac le pregunta: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob responde: sí, padre, soy yo. Y eso varias veces. Y el padre, que no se fía, lo examina, pero aún así él miente una y otra vez. Consigue la bendición, es verdad, la consigue, pero al final tiene un problema con su hermano y tiene que salir huyendo a Padan Aram, a la tierra Aur, hacia aquella zona en Mesopotamia donde estaba la familia de su madre, y huir porque su hermano Esaú tenía una fijación en la mente que era acabar con Jacob. Y él tramaba: mis padres un día faltarán y ese día me voy a vengar de mi hermano. Y se consolaba con ese pensamiento. Y Jacob huye. Pero más tarde, pues el Señor le lleva a enfrentarse con sus pecados. Y en un momento determinado tiene un suegro, que es Labán, que es una pieza de cuidado, es un personaje de esos con el que hay que guardar las distancias, porque tenía amiga el hombre aquel. Y este hombre, pues Labán, ve que Jacob era un hombre muy hábil como pastor de ovejas, todo prosperaba en sus manos, y lo quiere tener a su servicio. Entonces le dice: ¿qué quieres ¿qué tengo que hacer para que me sirvas? Y Jacob le había echado el ojo a Raquel, y pues te serviré 7 años si me das a tu hija. Sirvió 7 años de pastor, y el día que le tenían que dar a su mujer, a Raquel, Labán le engaña y le da a su hermana Lea. La misma historia: él había engañado a su padre porque no veía, ya estaba ciego Isaac, y ahora a Jacob le engaña a su suegro en la noche donde no ve y le da precisamente su hermana. Exactamente el mismo patrón. Él había mentido y ahora le mienten a él. Y finalmente Jacob, cuando se plantea regresar nuevamente a la tierra, porque Dios le está llamando y en fin, tantos problemas como tiene allí con su suegro, decide volver. Y allí estaba Esaú, que sale con 400 hombres a recibirle, armados, y Jacob tiene que enfrentar el problema. Y todo empieza allí. Es que no podemos ser restaurados sin enfrentar el pecado donde lo cometimos y buscarlo tan atrás como haga falta, pero hay que solucionarlo. Porque si no, las cosas nunca seremos restaurados correctamente. Ahora, a Pedro, volviendo a nuestro pasaje, pues el Señor le había preparado este fuego y allí le va a preguntar 3 veces si le ama. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, porque todos los otros discípulos tenían claro por qué el Señor le estaba preguntando esto. Lo tenía claro Pedro, pero también ellos, ¿no? Qué vergüenza. Y a veces nosotros nos hacemos este planteamiento: ¿y era necesario pasar por esta humillación? ¿Había que humillar a Pedro de esta forma? Es que el Señor no lo podría haber hecho de una forma un poco más discreta, sin llegar
hasta ese punto en que lo puso tan en evidencia delante de todos los demás? Pues evidentemente si el Señor decidió este proceso es porque no había otra alternativa. Y era necesario, por varias razones. Primeramente, Pedro tenía que reconocer, puesto que su pecado había sido público: Señor, yo te seguiré, aunque estos sean unos, en fin, descerebrados que un día te abandonen, yo ahí estaré contigo siempre, cuenta conmigo. Ahora, él los había humillado, ahora tenía que, de la misma forma pública, tenía que reconocer que se había equivocado, que él era igual de débil que sus compañeros, que no los podía mirar con ese sentido, con esos aires de superioridad y de grandeza. Y también pues tenía que enfrentarse con la realidad de su propio ser. El Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y ahora Pedro, que siempre era tan impulsivo, que siempre tenía la respuesta que se le escapaba sin pensarla, ahora le está costando, la lengua se le traba en el paladar, no es capaz de pronunciar las palabras, de decir algo coherente. Él, que siempre se lanzaba en picado, ahora ya está con miedo. Y al final, ese hombre que antes tanto confiaba en sí mismo, ahora le vemos dudando hasta de sí mismo. Señor, ¿qué te puedo decir? Tú lo sabes todo. Y si buscas bien dentro de mi corazón, tú sabes que te amo, aunque yo ya no me atrevo a decírtelo. ¿Cómo había cambiado este hombre? De esa autosuficiencia, de ese orgullo, a ser ahora un hombre que desconfía de sí mismo y en cambio se fía del Señor. Tú lo sabes todo. Y yo creo que te amo, pero tú lo sabes. ¿Qué cambio, qué cambio? Y tuvo que ser público. Tuvo que ser público porque el Señor tenía planes para él. Y si él había de servir en un ministerio público, correría siempre el riesgo de que los otros apóstoles se le echaran encima diciendo: ¿tú quién eres? Y mira lo que hiciste, tú. No, nadie más le podría decir nada, porque él había pecado, pero él se había arrepentido y el Señor le había restaurado públicamente. Y esto le avalaba, le protegía frente a cualquier crítica de cualquier persona. Él había sido perdonado por el mismo Señor y había sido vuelto a colocar por el mismo Señor en esa posición, en el ministerio donde lo había dejado. Y esto es una buena lección para nosotros. Sí que la restauración es dolorosa, pero no hacerlo así a la larga trae graves problemas. Pensemos en el rey David. El rey David tuvo varios hijos. En la carrera sucesoria fue la cosa muy complicada. El primogénito, los mayores, todos ellos eran hombres tan difíciles. Y allí aparece en la escena Absalón, que su hermano mayor, Amnón, había violado a su hermana, a su hermanastra, a la hermana de padre y madre de Absalón, a Tamar. Y Absalón, cuando supo lo que había hecho su hermano Amnón, se llenó de odio y con engaños lo mató. Después de esto huyó a Jesús, de donde era su madre, y allí vivió 3 años. Al final, el general de David, Joab, le hizo volver, pero David por un tiempo no quiso verlo, pero al final, bueno, cedió a las presiones de Joab y de Absalón y lo restauró, como si no hubiera pasado nada. ¿Qué pasó al final? Pues al final Absalón utilizó todo aquello para lo que él era un hombre malvado, y creó un golpe de estado, una división terrible en el reino que llegó a enfrentar al país, hermanos contra hermanos, familias contra familias, matándose unos a otros. Terrible para David, una experiencia terrible. Esto se hubiera evitado, seguro que se habría evitado, si David hubiera exigido algún signo de arrepentimiento a Absalón. Algo que Absalón nunca manifestó y que tampoco David le pidió. Hay que sanar las heridas, pero hay que sanarlas bien. Como diría Jeremías, advirtiendo muy seriamente, Jeremías capítulo 6, versículos 14 y 15, hablando de los falsos profetas, que curan la herida de mi pueblo, con liviandad, diciendo paz, paz. Y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza.
Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Eso es el falso profeta. No, no pasa nada, tranquilo. ¿Pero acaso se han avergonzado? ¿Pero qué se van a avergonzar? Dice Jeremías, si no saben lo que es tener vergüenza. Y hay que tener mucho cuidado, los responsables en las iglesias, de restaurar personas sin el auténtico arrepentimiento, porque a la larga es grave, las consecuencias son malas. Una vez restaurado el apóstol Pedro, tenemos que pensar en su futuro ministerio, porque el fracaso, y esto es una de las grandes lecciones que aprendemos en este pasaje, el fracaso no es el fin de todo. El Señor, como estamos viendo, le restauró, le fortaleció y le volvió a colocar en el ministerio y le dio un ministerio muy importante en el futuro. Y digo que es una lección muy importante, porque el creyente, el discípulo del Señor, no es alguien que nunca peca. Los creyentes pecamos, desgraciadamente pecamos y fallamos al Señor. Pero el creyente, ya digo, no es alguien que no peque, pero sí que es alguien que cuando peca se arrepiente y busca al Señor, el Señor le busca a él para levantarlo también y para comenzar de nuevo. Eso es un verdadero creyente. Y el apóstol Pedro era así, de esa manera. Y aún habría mucho camino que recorrer para el apóstol Pedro, porque el Señor, que es nuestro sumo sacerdote, intercedía por él y eso garantizaba lo que ocurriría posteriormente. Claro que el apóstol Pedro tuvo un ministerio muy fructífero. Para empezar, recordamos cuando en Pentecostés, cuando el primer sermón, diríamos, de la era cristiana, Pedro predica con esa valentía, con ese arrojo el Evangelio, allí mismo delante de los que habían matado a su Señor, y lo predica y hay miles de personas que se convierten por el testimonio de este hombre. El apóstol Pedro tuvo un papel fundamental cuando esos dos grandes grupos étnicos que no formaban parte del pueblo de Dios llegan a formar parte de la iglesia. Me refiero a los samaritanos, lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, y de los gentiles en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles también. Pedro escribió 2 epístolas inspiradas que todavía han llegado hasta nosotros y que siguen siendo de fortaleza, de ánimo, de enseñanza. Pues había futuro para el apóstol Pedro. Es más, sabemos que Marcos estaba bajo la influencia de Pedro y para Marcos el relato de este suceso, de lo que le había pasado a Pedro, lo incluyó en este evangelio, entre otras cosas también porque en su propia experiencia esto sin duda tuvo que animarle. Marcos también había conocido el fracaso. Recuerdan que en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, Marcos estaba acompañándoles, pero cuando salieron de Chipre y entraron ya en el continente, en Panfilia, Marcos dijo, yo me vuelvo a casa y no sigo, y los abandonó en medio de un ministerio muy duro. Y esto a Pablo le sentó muy mal, y a Bernabé también. Cuando se planteó el segundo viaje misionero, Bernabé quería volver a llevar a Marcos, Pablo de ninguna manera, y creó una división entre estos dos siervos de Dios que cada uno tomó su camino y se formaron 2 grupos misioneros. Marcos, un hombre fracasado, un hombre que había abandonado a los siervos de Dios en momentos críticos. Y Marcos fue restaurado. ¿Cómo fue restaurado? Sin lugar a dudas, la figura de Bernabé entiendo que fue clave. Luego más tarde el apóstol Pablo reconoció esta restauración y lo quería tener a su lado. Pero entiendo que Pedro tuvo también cierta labor con Marcos, porque en 1 Pedro, en el capítulo 5, versículo 13, Pedro mismo lo asocia a Marcos con él y lo llama mi hijo. Y yo no sé si esto nos autoriza a pensar pues que Pedro tuvo una labor también en la restauración de Marcos. Sea como sea, pues Marcos vuelve a ser otro ejemplo más de que el fracaso no es el fin de la carrera, sino que cuando estamos en las manos del Señor siempre hay camino por delante. El Señor, en su infinita sabiduría, es capaz de transformar nuestros fracasos y convertirlos en una bendición que nos ayudará a estar más cerca del Señor, una bendición que nos ayudará a ser más útiles en la obra del Señor,
a ser útiles también a otros, como Pedro seguramente lo fue para Marcos. La clave de todo esto la debemos de buscar una y otra vez en eso que antes he mencionado y que es tan importante, que debe ser tan importante para el creyente. Conocer bien la labor, el ministerio de Cristo como nuestro sumo sacerdote, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Con esta invitación que encontramos en Hebreos, acercándoos confiadamente hasta el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. Allí tenemos a Cristo, nuestro sumo sacerdote. Esta es la clave de todo. El Señor intercediendo por nosotros. ¿Pero intercediendo por qué? Pues en el caso de Pedro, nos dice Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32, dice que el Señor había intercedido por Pedro para que su fe no faltara. Al fin y al cabo, ¿qué era lo que Satanás quería destruir? Lo que quería destruir era la fe de Pedro. En este sentido es un pasaje muy similar al de Job, al comienzo del libro de Job. ¿Qué era lo que el diablo buscaba de Job? Pues era que el Señor le quitara todo, pero no con la finalidad de dejarle pobre, no, sino con la finalidad de que perdiera su fe en el Señor, de que maldijera al Señor. ¿Qué tiene de importante la fe? Bueno, en primer lugar, hay que decir que la fe no tiene, y esto es importante aclararlo, la fe no tiene ningún valor en sí misma. La fe alguien la ha descrito como la mano que se tiende para recibir un regalo, los labios que beben el agua que da la vida, los ojos que pueden mirar hacia Cristo, la luz del mundo. Pero en sí mismo ni la mano, ni el ojo, ni la boca son algo en sí mismos, sino que el verdadero valor está en Cristo, que es la luz, que es el agua de vida, que es el que nos salva, el que nos da su gracia y nos lleva a la vida. Es en Él. La fe es simplemente un cauce que nos comunica con Dios. No hay nada de qué gloriarse en la fe. Si hay algo en lo que gloriarse, efectivamente es en aquello en lo que depositamos nuestra fe, que es en Cristo, que resuelve nuestros problemas, que nos salva, que nos perdona, todo esto. En sí mismo en la fe no. Y esa razón, porque la fe es el cauce que nos conecta con Dios, es por eso que el diablo tiene tanto interés en destruir nuestra fe, para separarnos de Cristo. Pero aquí es donde Él interviene, nuestro Señor interviene como sumo sacerdote para que nuestra fe no falte, sino que por el contrario sea probada y potenciada. Sea probada y potenciada. Esto lo aprendió bien el apóstol Pedro. Dice en 1 Pedro capítulo 1 y versículo 7 que nuestra fe debe ser probada como el oro, debe ser probada por fuego. Y la fe de Pedro fue probada también en aquel fuego donde se calentaba con los aguaciles, con los sirvientes que había en el patio del sumo sacerdote. Allí su fe fue probada. Inicialmente fracasó, pero la verdadera fe, una vez probada, el Señor como sumo sacerdote restaura y potencia y sigue hacia adelante, capacitándonos también para fortalecer a otros hermanos, para volver a ser útiles en la obra de Dios. ¿Qué pasa cuando una persona, su fe es probada y se aparta del Señor y se mete en el mundo y se olvida de todo? Pues lógicamente la única opción que nos queda es que realmente no tenía una fe auténtica en Cristo, porque Cristo como sumo sacerdote nos cuida, nos protege, nos vela por nosotros. Bueno, sin duda un pasaje importante. El pecado desgraciadamente nos es demasiado familiar a los creyentes. Nuestra naturaleza caída una y otra vez nos traiciona y llegamos a donde no queremos ir. Como el apóstol Pedro, pero qué importante es fijarnos en Cristo como nuestro sumo sacerdote, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Qué importante es aprender a levantarnos, aprender a buscar al Señor cada vez que pecamos, sin dejar transcurrir tiempo, buscando en su gracia y en los méritos de Cristo y en su sangre el perdón de nuestros pecados, no dando oportunidades al diablo porque no desconocemos sus maquinaciones, sabemos lo que trama.
busquemos al Señor, aprendamos de estas lecciones. Aceptemos el proceso de restauración del Señor. A veces puede ser doloroso, pero una restauración bien hecha da fruto. Una restauración mal hecha no es restauración y no nos ayudará en nada. Pasemos el proceso que haya que pasar para finalmente ser útiles en la obra de Dios, en el servicio al Señor y en la comunión con el Señor. Pues que todas estas lecciones que hemos aprendido del apóstol Pedro, que él mismo quiso compartir con nosotros, a pesar de que eran en principio una vergüenza para él mismo, pues que realmente lleven fruto en nosotros y aprendamos estas cosas porque las necesitamos mucho. Pues una vez más, muchas gracias por su atención y deseo que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias.